Hola a todos y todas. Mi nombre es Diego Fernando García Ramos y juntamente con mi compañera Victoria Cárdenas les vamos a hablar acerca de la pedagogía del oprimido, exactamente los capítulos 2 y 3 expuesta por Paulo Freire. Les vamos a presentar un poco de lo que fue la vida de Paulo Freire. Paulo Freire nació en una familia de clase media pobre de Recife, Brasil, el 19 de septiembre de 1921. Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una de estas experiencias que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. También Freire ingresó a la Universidad de Recife en 1943 en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. También se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa María Costa de Oliveira. En 1946, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, estado del que su ciudad natal es capital, trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. También empezó a adoptar un método no ortodoxo, lo que puede ser considerado una variación de la teología de la liberación. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se le enseñó a 300 trabajadores a leer y escribir. En 1964 un golpe de estado militar puso fin al proyecto. En 1967 Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. Y para el año siguiente inició La pedagogía del oprimido, la cual fue publicada en inglés y en español en 1970, debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares y autoritarias. En 1997, el día 2 de mayo de sus 71 años, falleció Paulo Freire. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días. Se considera que sus aportaciones sobre la alfabetización crítica emancipadora son un referente obligado en las nuevas aproximaciones socioculturales sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. Así, por ejemplo, las teorías críticas y los nuevos estudios de literacidad recuperan buena parte del legado freiriano. Bueno, en este punto vamos a hablar acerca de la pedagogía del oprimido por Paulo Freire y exactamente los capítulos 2 y 3. En el capítulo 2 él nos presenta la educación bancaria y la educación problematizadora. Y para Freire la educación bancaria el educador se limita a narrar conocimientos que los educandos van a memorizar y en cuanto mayor sea esta cantidad de conocimientos o de contenidos, mejor educados estarán. Aquí el educador tiene un papel activo, ya que él es el que sabe y proporciona el conocimiento. Y el educando va a tener un papel pasivo, ya que es considerado ignorante y por ello los educandos aceptan estos conocimientos y se adaptan a la realidad, la cual se muestra como algo estático. Es decir, que no se puede transformar en esta educación. Por eso se considera la teoría de la pedagogía del oprimido. Y también Paulo Freire nos hace referencia a que en esta educación bancaria comúnmente se desarrolla por el docente a través de la narración. Y dice que esto hace que el educador conduce a los educandos a la memorización mecánica del contenido narrado. Más aún que esta narración los transforma en vasijas y en recipientes que deben ser llenados por el educador. En la concepción bancaria de la educación, el saber es una donación de lo que se consideran sabios a los que juzgan ignorantes. Y que el educador sabe. En este punto, el educando no. La educación también para Paulo Freire en este punto hace analogía de lo que es la educación tradicional y de los opresores, puesto que el educador es el único poseedor del conocimiento y él es el único que va a transmitir a los demás. Ya en otro punto también tenemos
lo que Paulo Freire nos habla de la educación problematizadora y no se muestra una división de papeles en educador y educando, sino que tanto educador como educando desempeñan ambos papeles. Este tipo de educación implica la acción y la reflexión de los hombres y mujeres sobre el mundo en el que viven, con el fin de transformarlo y no adaptarse a él. También tenemos que en esta educación se basa un acto constante de descubrimiento de la realidad, la cual está transformándose, es decir, es dinámica y no estática como lo veíamos en la educación bancaria. Esta educación se caracteriza también por defender el diálogo y por su historicidad, ya que el mirar la historia es una manera de conocer lo que está pasando actualmente y a la vez que se aprenda a construir un futuro mejor. Entonces tenemos esto en cuanto a lo que él nos habla de la educación bancaria y la educación problematizadora. En este punto les vamos a presentar varios ejemplos de lo que ha sido para algunas personas la experiencia en cuanto a la educación y cómo proyectan o cómo caracterizan lo que ha sido su relación tanto con los docentes como con el conocimiento. ¿Qué se siento si mis profesores me limitaron en la búsqueda del conocimiento? Pues creo que en parte no, porque ellos se rigen a unos lineamientos sobre los cuales deben de enseñar, de acuerdo a lo que consideren pues que es importante para el proceso de aprendizaje del estudiante. Sin embargo, sí considero que tengan cierta responsabilidad en cuanto a la estimulación de la búsqueda voluntaria por parte de nosotros los estudiantes frente al conocimiento. En ese aspecto sí requiere un poquito más de atención por parte de los profesores. Hola, buenos días. Bueno, en mi transcurso por la universidad pude contar con muy buenos docentes, pero pues también debo resaltar que entre esos en algunas ocasiones me pude encontrar con docentes que no permitían que el aprendizaje fuera recíproco. Pues en última, dando a entender que la razón solamente la tenía el docente y pues el mejor aprendizaje se obtiene de parte y parte, resolviendo las dudas entre todos y llegando a un mejor acuerdo. Entonces pues ese fue uno de mis percances en el transcurso de mi carrera por la universidad. Buenos días. Tengo comprendido que la educación bancaria es una concepción utilizada por, si no soy mal, el brasileiro Paulo Freire, creo que es brasileiro. Él utiliza el concepto de educación bancaria para referirse a, digamos que hoy en día los estudiantes son utilizados como una especie de banco en el que solamente se depositan el conocimiento y ya. Pero pues también ahí, digamos, como que hace la crítica, ¿no? Porque sabemos que Paulo Freire es un gran referente de lo que es la educación popular. Entonces su crítica es básicamente frente a que, digamos, son utilizados hoy, digamos, hoy en día los estudiantes simplemente como un depósito de conocimiento, pero también es qué tipo de conocimiento se está, digamos así, pues utilizando, ¿no? O qué tipo de conocimiento, digamos, se le está pues entregando. Si es, digamos, un conocimiento que de verdad pueda mejorar las condiciones de vida del estudiante, que de verdad lo vuelva crítico de la realidad de su contexto, tanto social, político como cultural. Entonces, básicamente sería pues eso. En el capítulo 3, Paulo Freire habla de la dialogicidad y del diálogo, y hace referencia a que ésta se establece entre el maestro y el alumno, puesto que el hombre no se hace en el silencio, sino en la palabra, la acción y la reflexión, y ante ello se destaca el uso del diálogo como elemento de aprendizaje. También dice que el diálogo es un fenómeno humano por el cual se nos revela la palabra de la que podemos decir que es el diálogo mismo. Por ello hay que buscar la palabra y sus elementos constitutivos. Descubrimos así que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre la acción y reflexión, y por ende que no sea solamente praxis. De ahí que decir que la palabra verdadera sea transformar al mundo.
Para Freire, la palabra inauténtica no puede transformar la realidad. Para Freire, los hombres y mujeres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Y por ende, el diálogo implica un encuentro de estos para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial. Para Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles entre la acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. En este punto también tenemos comentarios acerca de lo que debería ser el verdadero diálogo entre docentes y estudiantes. Y es una alusión que hacen los mismos estudiantes de diferentes universidades, los cuales han pasado tanto por procesos universitarios como de bachillerato o del colegio y tienen una perspectiva y concepción de lo que ha sido su experiencia, pero también de lo que debería ser. El diálogo entre un profesor y un estudiante debe ir marcado siempre desde el respeto. El profesor cuando enseña lo hace desde el amor, desde la disposición y las ganas de hacer que el estudiante crezca y se edifique como persona. El estudiante por sí mismo debe ser también muy respetuoso, escuchar, atender con conciencia, saber respetar la palabra, pedirla cuando es necesario y expresar sus ideas y sus necesidades. Cuando estas dos personas se unen, se conectan, la comunicación es perfecta e ideal, pues se llevan a cabo los objetivos planteados, que es llevar al estudiante a una transformación, a convertirse en mejor persona, en un educado mucho mejor para la sociedad. Y el profesor pues cumple su objetivo de llevar a cabo bien su trabajo. Bueno, yo creo que la comunicación entre un docente y un estudiante, antes que nada, debe ser respetuosa. Y para que se logre el conocimiento, el docente debe encontrar como herramientas que el estudiante pueda entender. Herramientas quizás del día a día, y esas pueden ser como ciertas referencias, programas de televisión, cosas de la actualidad del mundo, algo con que el estudiante no vea que el conocimiento es aburrido, sino que al contrario, el conocimiento nos sirve en el día a día. También es de vital importancia recalcar algunas participaciones de personas que resaltaron la diferencia en cuanto a la educación de otro país como el nuestro y de la importancia de la educación dentro de nuestro contexto social. Hago este video en petición a mi querido amigo Diego, que me cuestiona sobre la educación en Estados Unidos y en Colombia. ¿Qué pienso sobre las diferencias entre ambos? Bueno, es un tema que primero que todo abarca muchísimo, es decir, que tendríamos demasiado de qué hablar, pero tenemos que ser breves. Entonces voy a decir lo que pienso así súper resumido. En Colombia te educan más a lo general, es decir, después de que sales de una universidad o un colegio o de un instituto, estás más universal. Es decir, puedes desempeñarte en muchas cosas, en muchos lugares, en muchas empresas, a diferencia de Estados Unidos, que desde el colegio te educan para lo que tú quieres ser y para lo que tú quieres como que ejercer en el futuro. Son más específicos y más personalizados en ese tema. Eso es una diferencia que yo diría que es como importante y a tener en cuenta. Y bueno, es todo. Muy buenos días. Para mí la forma de la enseñanza del docente tiene que ser didáctica, con mucha confianza, que tenga gran conocimiento de la información y tener un gran manejo del habla con sus estudiantes. Esperamos que este video haya sido de vital importancia en nuestro aprendizaje como trabajadores sociales. Muchas gracias.